¿Qué pasó, mi gente? Espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos del virus de la ira, el patógeno causante de los eventos de 28 días después. Examinaremos la fisiopatología de este virus, su historia y su nivel de peligro para luego clasificarlo en la escala que venimos usando en el canal. Pero antes pongámonos en contexto. La saga de 28 días después, o exterminio como se comercializó en Latinoamérica, es una de las más relevantes en el género de los zombies y también una de las primeras en cambiar el típico zombie lento y a medio pudrir por un infectado. Un ser humano vivo pero afectado por una enfermedad que provoca agresión extrema y que no interfiere con la fuerza o la velocidad. En este caso en particular se trata del llamado virus de la ira o en algunas traducciones de la rabia. Esta última una designación poco apropiada en vista de que ya existe un virus con este nombre. Este es un patógeno desarrollado en un laboratorio inglés que se transmite a través del contacto con fluidos como la saliva o la sangre de un infectado y que provoca un estado de agresividad incontrolable acompañado de agitación psicomotriz, disminución de la capacidad cognitiva, vómitos y hemorragias, el cual fue librado en la población gracias a la quizás altruista pero definitivamente muy tonta intervención de un grupo defensor de los derechos de los animales. Liberar chimpancés enjaulados no es una buena idea en líneas generales, mucho menos si están encerrados en un laboratorio medio turbio, y aún menos si el científico de turno dice que están enfermos. A pesar de que en las dos películas se nos da muy poca información sobre el origen de esta enfermedad, en la novela gráfica 28 días después, The Aftermath, se nos revelan varios detalles sobre la creación de este virus que en apenas 28 días barrió con toda Gran Bretaña. El virus de la ira en un primer momento fue pensado para infectar al sistema nervioso central, atacando y suprimiendo las áreas del cerebro que provocan la ira y los comportamientos agresivos. Esto con el fin de combatir la criminalidad, suprimiendo la violencia en personas agresivas y en delincuentes. Una idea que, dejando de lado lo impráctico y éticamente cuestionable del asunto, quizás no sería tan mala si no fuese porque el resultado fue diametralmente opuesto a lo que se buscaba. Y la cosa empeora aún más cuando tomamos en cuenta el virus original que fue elegido como base para la creación del virus de la ira. Contrario a lo que cabría esperar, el virus de la ira no se deriva del virus de la rabia, del que hasta por el nombre parecería ser lo lógico. Según se nos dice en la novela gráfica de esta franquicia, la verdadera base para la creación de este patógeno fue el ébola, por lo que para entender cómo funciona el virus de la ira hay que entender a su vez cómo funciona el virus del que deriva. El ébola, o mejor dicho, los ebolavirus, son un género de virus nativos de África y del sudeste asiático, de los que hay 6 especies conocidas. Estos se caracterizan por ser, salvo una excepción en particular, altamente contagiosos y extremadamente letales, alcanzando una tasa de mortalidad de hasta el 90% en la especie Ebola zaire. El virus parece habitar naturalmente en los murciélagos, los cuales son capaces de portarlo sin sufrir de la enfermedad, pero de forma circunstancial afecta a poblaciones de primates, incluyendo al hombre, con efectos devastadores sobre el cuerpo. El ébola y por extensión el virus de la ira son capaces de atacar y reproducirse en prácticamente todos los tejidos con una cierta preferencia por los macrófagos y las células endoteliales. Estas últimas son las células que recubren el interior de todos los vasos sanguíneos y que se encuentran en contacto directo con la sangre, por lo que el endotelio sería una especie de intermediario entre esta y el resto del organismo. Entre otras cosas, estas células se encargan de evitar que la sangre se coagule o se salga a otros espacios, y cuando estas células son atacadas y aniquiladas por un virus, ocurren 3 procesos patológicos que determinan la altísima letalidad del ébola y que ayudan a explicar los síntomas del virus de la ira. El primer proceso es la coagulación intravascular diseminada, o sea, la sangre que circula por nuestro cuerpo comienza a coagularse de forma espontánea dentro de los mismos vasos sanguíneos por los que circula. Esto provoca infartos generalizados en todo el cuerpo, predominantemente en el hígado y en los riñones, aunque ningún órgano está exento, ya que los vasos sanguíneos que nutren a todos los tejidos comienzan a taparse con sangre coagulada. Tener pequeñas zonas de tu cuerpo muriendo poco a poco por falta de flujo sanguíneo no solo es extremadamente doloroso, sino también muy peligroso. Sin embargo, esto no es más que el inicio de las complicaciones. Verán, el cuerpo para coagular la sangre utiliza una serie de proteínas llamadas factores de la coagulación y también usa células llamadas plaquetas, y estos recursos no son infinitos. Cuando ocurre una coagulación intravascular diseminada, tanto los factores de coagulación como las plaquetas comienzan a agotarse, y así, mientras unas partes del cuerpo están infartadas por la aparición de coágulos, otras partes comienzan a sangrar porque ya no hay los recursos necesarios para tapar las heridas y las lesiones que va provocando el virus. Este es el segundo proceso patológico, la diátesis hemorrágica. El cuerpo adquiere una peligrosa tendencia a sangrar, y esto es lo que explica los vómitos sanguinolentos, o mejor dicho, la hematemesis que podemos ver en los infectados por el virus de la ira. Esta tendencia al sangrado es algo tan característico del ébola que la enfermedad provocada por este virus es clasificada como una fiebre hemorrágica.
Sin embargo, lo que termina por provocar la muerte es que esta cascada de eventos generan daños y por consiguiente inflamación en todo el cuerpo. Quizás hayan visto que cuando se cortan o se hacen alguna herida, la zona de alrededor se inflama, aumenta un poco de volumen y se torna rojiza. Esto se debe a que un endotelio dañado por una herida, por ejemplo, o por el virus del ébola, deja que el líquido de la sangre, el plasma, se escape o se extravase para facilitar el paso de células defensivas y de moléculas que ayudan a reparar el daño. El problema es que si esto ocurre a nivel de todo el cuerpo al mismo tiempo, se escapa tanto plasma de la sangre que ésta ya no tiene el líquido suficiente como para seguir fluyendo con normalidad. Esta extravasación se suma a las pérdidas de sangre provocadas por las hemorragias y los vómitos para provocar un estado conocido como shock hipovolémico, es decir, la incapacidad de nuestro cuerpo para suplir la irrigación sanguínea necesaria como para sostener la vida por causa de una pérdida de fluidos. Y esto es solo una parte de todo el proceso. El ébola, a diferencia de lo que vimos en el video de Days Gone, no tiene un tropismo específico. O sea, a pesar de tener afinidad por ciertos tejidos, este virus es perfectamente capaz de atacar a cualquier célula de nuestro organismo. De hecho, el ébola ataca y suprime a las células del sistema inmune, a los leucocitos, provocando un fenómeno llamado leucopenia, un descenso anormal en los niveles de estas células en la sangre. Por lo que mientras todo el proceso anteriormente mencionado está ocurriendo, nuestro cuerpo ni siquiera puede contar con las células del sistema inmune para protegerse. Y por cierto, el tropismo de un virus es su preferencia a la hora de atacar y de reproducirse en un tejido. No todos los virus son tan flexibles y algunos son altamente específicos a la hora de atacar un tipo de célula. La rabia, por ejemplo, ataca a las neuronas y por eso es que se le conoce como un virus neurotrópico. Otros tejidos que son atacados por el ébola y que se pueden ver claramente en el virus de la ira son el iris y el cuerpo ciliar del ojo, creando un trastorno llamado iridociclitis, que es lo que le da su característico color de ojos a los infectados. El ataque del ébola es tan generalizado que hasta las glándulas sudoríparas empiezan a producir copias del virus, y esto es lo que podría explicar lo extremadamente contagioso de este patógeno. El sudor, la saliva, las lágrimas, la orina, las heces, la sangre y hasta la leche materna y los fluidos sexuales son medios para la transmisión de este virus. Tocar a un enfermo y luego tocarte alguna herida, la boca, los ojos o la nariz, podría condenarte a una rápida y muy dolorosa muerte en apenas 2 días. Con todo esto dicho, la verdad es que la mayoría de las infecciones zombies que hemos visto en el canal no son una perspectiva tan mala para la humanidad cuando la comparamos con este virus, que sí que existe en la vida real. Lo único que separa al ébola de un apocalipsis rápido y más o menos garantizado es su baja o nula capacidad para propagarse por aerosoles, como si lo hacen los virus de la gripe, por ejemplo, y el hecho de que es tan rápidamente letal e incapacitante que tiende a eliminar o por lo menos a postrar con rapidez a las personas contagiadas. Por otra parte, el ébola es un virus inusualmente estable, es menos proclive a mutar, por lo que podemos estar más o menos seguros, más o menos. Ahora, con esto explicado, el virus de la ira copiaría los mismos mecanismos del ébola con una letalidad claramente disminuida. Los infectados sufren de la misma diátesis hemorrágica, pero la inflamación estaría circunscrita sobre todo al sistema nervioso central, provocando lo que se conoce como una encefalitis, la inflamación del encéfalo. Uno de los múltiples síntomas que puede tener una encefalitis son los denominados vómitos en proyectil o vómitos cerebrales, los cuales se caracterizan por no estar precedidos de las típicas arcadas, son repentinos y expulsan el contenido gástrico a chorro, características todas que podemos ver en los vómitos de los infectados por el virus de la ira. La encefalitis también puede cursar con alteraciones en el comportamiento y confusión, lo que se suma al hecho de que este virus fue diseñado para atacar las zonas del cerebro que regulan el comportamiento, factores que explicarían la presencia de un estado de agresividad extremo. Ya de por sí, el ébola sin ninguna clase de ingeniería genética puede provocar brotes psicóticos a base de microinfartos cerebrales e inflamación. Ahora, si un grupo de científicos trabajase exclusivamente en que este virus hiciese estragos en el cerebro, los resultados son los que podemos ver. Por otra parte, el virus de la ira se distingue por un periodo de incubación de apenas 20 segundos. Una tasa de reproducción tan alta implicaría una fuerte destrucción celular, quizás a costa de las mismas células endoteliales o quizás de la mucosa gastrointestinal, lo que explicaría la hematemesis. A pesar de todo esto, comparado con otros patógenos que ya hemos analizado en el canal, el virus de la ira tiene algunos problemas a la hora de erradicar a la humanidad. Para empezar, tiene un tiempo de incubación tan extremadamente corto y unos síntomas tan evidentes que identificar a quienes ya están infectados es algo bastante sencillo. Una persona infectada difícilmente llegará a abordar un avión sin ser notada, a diferencia de lo que podría ocurrir con otros virus con un mayor periodo de incubación. Por otra parte, a diferencia de la gripe verde o el virus Harran, el virus de la ira no es ni de lejos tan mutagénico. Provoca una clínica evidente y atroz, pero por lo menos no convierte a los infectados en poco
menos que superhumanos, y los infectados por su parte siguen siendo personas histéricas, peligrosas y poco higiénicas, pero personas al fin, y por tanto están sujetas a las mismas limitaciones que tiene un ser humano normal. Nada de disparos a la cabeza o amputar extremidades. Los infectados de 28 días después pueden caer fácilmente con un solo disparo en el torso, y por supuesto ante el hambre, la sed y las enfermedades. Como podemos ver en la secuela, solo fue necesario un periodo de contención de 5 semanas para acabar con los infectados sintomáticos, lo cual es bastante poco si lo comparamos con la situación actual, por ejemplo. Y digo infectados sintomáticos específicamente porque, a pesar de ser algo muy raro, sí que existen portadores asintomáticos del virus de la ira, personas capaces de transmitir la enfermedad sin sufrirla y que podrían ser los vectores perfectos para diseminar rápidamente el patógeno a nivel global. El problema es que esto parece ser algo extraordinariamente raro y que además, en el único caso que hemos visto, también se acompaña de un rasgo externo bastante evidente: la heterocromía, una anomalía en la que el iris de un ojo es de un color distinto al del otro. Esto no tiene por qué estar necesariamente ligado al estado de portador asintomático, pero en el caso de estarlo, sería fácil identificar a estas personas para aislarlas, o dependiendo de qué tan desesperada esté la humanidad, eliminarlas. En cualquier caso, e independientemente de la heterocromía, estas personas también sufren una leve hemorragia en la conjuntiva ocular, lo que sería otra señal bastante obvia y, por otra parte, aún en estos portadores asintomáticos, el virus tiene que transmitirse por contacto directo con fluidos corporales, lo que por una parte haría difícil la transmisión en masa, mientras que el mecanismo detrás de la inmunidad también podría ser estudiado, replicado y reproducido para conseguir una cura. Y por todo esto, considero que en el peor de los casos el virus de la ira destruiría la civilización humana como la conocemos, pero ni de lejos acabaría con nuestra especie, mientras que en el mejor de los casos provocaría grandes pérdidas humanas en la masa continental euroasiática, en vista de que, como pudimos ver en 28 semanas después, el virus logró extenderse hasta Francia, probablemente a través del túnel en el Canal de la Mancha. Sin embargo, el continente americano y las naciones insulares probablemente se salvarían, algo paralelo a cómo la infección estuvo circunscrita a Gran Bretaña durante el primer brote. Dicho esto, la puntuación del virus de la ira en nuestra escala de peligro estaría entre un 6, o sea, destrucción local, o un 7, disrupción global. Sería interesante saber más de este patógeno y de esta franquicia que, además de un cómic y una novela gráfica, ha estado en stand-by por más de una década. En los siguientes videos hablaré sobre el virus Black Light de Prototype y después continuaré con la serie de videos de la UNSC de Halo. Gracias a los que se quedaron hasta aquí, yo me despido mi gente, un agradecimiento a todos mis Patreons y nos vemos en el siguiente video.